Buenas, bienvenidos a Desde el Balcón, diálogos para la Málaga que viene. Esta tarde estamos con Maritrini Jiménez, que es presidenta de la Asociación de Kellys Unión Málaga. Buenas tardes, Maritrini. Hola, buenas tardes, Paqui, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal están las Kellys? ¿Qué tal estás tú? Bueno, de salud bien, gracias a Dios, pero preocupadas todas, bastante. Porque esto es una situación bastante anormal y para la hostelería, por desgracia, ha afectado muchísimo y veremos a ver por dónde va a salir. Vosotras ya teníais una situación bastante complicada antes de esta pandemia, antes de esta crisis, porque erais un sector muy precarizado. Cuéntame un poquito cómo era vuestro trabajo y vuestras condiciones laborales antes de la pandemia. Bueno, pues en la sobrecarga laboral es lo que más nos estaba afectando, tanto a las compañeras que estuviésemos por convenio como las que estaban externas, que son otros problemas también aparte. Pero la sobrecarga laboral que hemos tenido todo este tiempo es la que nos ha producido todas las enfermedades que tenemos, que hemos estado pidiendo que se nombraran profesionales porque es que era ya increíble y las mutuas no nos hacían caso, nos mandaban a trabajar y no podíamos estar trabajando como en esas condiciones, vamos. Y luego también, aparte, teníamos el problema con la reforma laboral, que se metió en 2012, si no recuerdo mal, y esta nos produjo que las multiservicios entraran en los hoteles en el departamento de piso. Las multiservicios lo que hacen es contratar el personal de piso a través de esa empresa, la contrata a lo mejor como limpiadora o como personal de oficina o de cualquier cosa. Le hace unos tipos de contratos muy raros. Y les pagan por el convenio de empresa, por el mínimo del estatuto de los trabajadores, echando más horas sin cobrarlas, siempre debiéndole a la empresa porque van regidos por unos no me sale la palabra ahora, tienen unos rankings de cantidad de habitaciones que tienen que cumplir. ¿Qué pasa con esto? Pues que la empresa siempre les dice que no lo cumplen y siempre les deben incluso y siempre les restan dinero del sueldo y no le pagan nunca lo que corresponde en ningún aspecto y ni tienen ningún derecho, no tienen derecho a nada, no tienen... Los contratos son a lo mejor de 4 horas y están echando 12, no tienen derecho a tener permisos por fallecimiento, por enfermedades o por lo que sea del familiar, como montones de cosas. Entonces estaban en una situación bastante precaria en todos los aspectos, las compañeras que estaban en las multiservicios. Y para quien nos esté escuchando y no conozca mucho el sector, antes te he presentado como las Kelly, y para que todo el mundo lo sepa, las Kelly son las que limpian o limpiáis las habitaciones de los hoteles, ¿verdad? Ese colectivo, que mayormente sois mujeres las que trabajáis en ese sector, si no me equivoco, y que, bueno, pues aquí en Andalucía y en la Costa del Sol, pues entiendo que emplea a muchísimas mujeres. Y claro, lo que tú me cuentas es que la reforma laboral lo que abre la puerta es a precarizar más el trabajo y a dejar a las compañeras prácticamente sin derechos, ¿no? Al meter a esas empresas externas, que no os contrata directamente el hotel, sino que son empresas multinacionales que se dedican a multiservicios y contratan a las limpiadoras de los hoteles, a las Kelly, y ahí perdisteis pues derechos, ¿no? Derechos laborales y capacidad para también, imagino, para exigir y para luchar por unas condiciones laborales más dignas. Por supuesto, porque estas empresas, al no pertenecer al hotel, cuentan que son a lo mejor 3 o 4 personas, 5, depende del hotel, pero nunca suelen ser muchas, y no les permiten que tengan ni un comité de empresa que se pueda defender. Normalmente, como mucho, pueden tener una delegada y suele ser la gobernanta, porque siempre procura de hacer las cosas para que no puedan ni protestar. Porque el problema que tienen esto es que como el trabajo ha estado mal, las tienen como asustadas de que van a despedirlas, que van a
Y entonces siempre las han tenido acobardadas de esta forma para que no protesten y no digan nada, y llega a ser una cosa increíble la forma de explotarlas. Hay cosas, vamos, que ya, vamos, fue de película, no sé ya cómo explicarlo, porque son cosas, el hecho de, por ejemplo, encontrarte un contrato que ponga pescador de altura, yo creo que ya lo dice todo. De película de terror, ¿no? De Sí, película de no. terror. Bueno, Sí. yo sé que vosotras lleváis una lucha y que aparte de los sindicatos también os habéis organizado en asociaciones y que estáis llevando una lucha tremenda. Entonces, os quería preguntar, claro, ahora con esta pandemia, ¿en qué situación habéis quedado? ¿Cuál es la situación de las compañeras? Me imagino que las que estabais fijas en hoteles, pues tendréis unas condiciones, posiblemente os hayan hecho ERTES, ¿no? De los ERTES que ha puesto el gobierno en marcha y estáis protegidas, pero esas compañeras que me hablan que estaban en las empresas multiservicios, cuéntame un poco cómo se ha quedado vuestra situación en esta crisis del COVID-19 o cómo la estáis viviendo. El problema es sobre todo la eventualidad. Las empresas multiservicios, como en todas las empresas de hostelería, las hay buenas y las hay malas. O sea, menos malas y malas, ¿no? No, porque muy buenas no la suele verla. ¿Qué pasa? Que entonces las multiservicios hay algunas que sí han hecho ERTE con su plantilla, igual que todos los demás empresarios, y han entrado en estos ERTE, las compañeras de multiservicios, pero muy pocas. Porque, ¿qué pasa? Que los que han podido, como tienen contratos de fin de obra, les han hecho que firmen que han terminado. Y se han quedado en la calle sin más. Firmada por ellas, porque has terminado el trabajo, tienes que terminar porque tu contrato es de fin de obra. Y claro, las convencen, además las amenazan a lo mejor de que si no, no las van a volver a llamar y tal, y firman estas cosas. Entonces ahora no pueden ni reclamar. ¿Qué pasa? Que se quedan prácticamente sin nada. Después hay muchas compañeras que es que están por contratos cortos, porque las van llamando con los contratos justitos para no pillarse los dedos ni un día. ¿Y qué pasa? Que al que las han cortado también se han quedado en la calle sin nada. Después, la eventualidad que hay de temporadas, pues las que terminaron, por ejemplo, en noviembre, que aunque sea por convenio, resulta que ya han terminado su desempleo y no han podido volver a entrar en la temporada de este año. No han llegado ni siquiera a entrar muchas de ellas, incluidas fijas discontinuas. ¿Qué pasa? Pues que todas las eventuales que no han llegado a entrar también se han quedado fuera de los ERTE y sin nada. Y luego las fijas discontinuas ya se han hecho, yo sé que se ha acordado que todas las fijas discontinuas entren y esto, pero también aún así sé que hay hoteles que no han metido en los ERTE a las compañeras, fijas discontinuas. Es más, ni a las fijas. He llegado a oír que un hotel de Marbella solo ha metido en el ERTE a los jefes. Ahora toca denunciar y todo esto, pero la verdad que queda muy un poco mal por parte de los empresarios que en un momento como este hagan esas cosas. Te quería preguntar exactamente por eso. Sabemos que vosotras en el comunicado que habéis mandado recientemente hacéis alusión a que alguna patronal o empresario de la hostelería, de los hoteles, perdón, hoteleros no se están portando bien en esta pandemia, es decir, no están actuando correctamente ni con la responsabilidad que conlleva cuando en estos años atrás, que han sido años de bonanza, donde se ha ganado mucho dinero y, como bien decís vosotras, han ganado mucho dinero también a costa de vuestro trabajo e incluso de vuestra salud, porque estabais ejerciendo un trabajo fundamental para el mantenimiento de los hoteles y pagados a un precio de miseria. Entonces, pues también te quería preguntar por eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué os parece a la Kelly que en este momento pues haya empresarios y hoteleros, grandes hoteles que no estén dando la talla? Pues exactamente eso, que es que llevan, vamos, nosotros en turismo no hemos notado apenas la crisis de 2008 en adelante que se dijo de los bancos y esto, el turismo fue lo que ha tirado para adelante de España prácticamente, apenas se ha notado y al contrario ha ido subiendo de una forma que incluso este mismo enero y febrero de este año ha sido
superior a muchos años atrás. O sea, ellos han estado, desde el momento uno, no han perdido, sino que han ido aumentando las ganancias. Y sobre todo, a nuestras espaldas lo decimos porque con lo de la reforma laboral nos ha costado a nosotras el sueldo, porque de cobrar, pongamos 1.000 euros en convenio, cobrarías a lo mejor 500 por los multiservicios. Se han quedado con la mitad de nuestro sueldo. Esos dineros los han ido ganando ellos, aparte de que han tenido un turismo estupendo, que ha funcionado perfectamente. Aparte se han quedado con la mitad de los sueldos de muchísimas compañeras. Pues se han ahorrado ahí unos dineros que es que todo eso ha sido ganancia, 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 por todas partes, porque han aprovechado cualquier cosa de la ley. No todos, porque hay empresarios que no han hecho esto, ¿no? Y hay empresarios que sí han tratado mejor al personal, pero ha habido muchísimos que se han aprovechado de estas circunstancias. Y ahora llega esta crisis que sí que va a afectar a la hostelería en general, a todos los hoteles, muchísimo, pero no podemos pagarlo otra vez nosotras y que ellos salgan beneficiados. O sea, es que eso ya es demasiado y entendemos que esto no es culpa de nadie, pero nosotras ya hemos pagado una crisis que tampoco era culpa nuestra. Ahora tienen que poner de su parte porque nosotras ya no podemos dar más. Al contrario, llevamos años exigiendo que se nos ayude en estas cuestiones porque es que estamos súper reventadas. Entonces necesitamos que ahora pongan de su parte y también con un poco de responsabilidad, porque si este problema viene por sanidad, por un virus, la limpieza ahora es primordial. Entonces, a nosotras no nos pueden exigir que hagamos más y mejor y en las mismas circunstancias que estábamos antes. Es que eso es imposible. Eso es imposible totalmente, físicamente y imposible, vamos. Entonces, a ver cómo responden. Claro, vuestro trabajo, si antes era necesario, ahora pasa a ser esencial, porque para afrontar el COVID-19, pues como estamos viendo, la desinfección, la limpieza es primordial. Entonces, claro, vosotras me imagino que estaréis preocupadas también por la vuelta a la apertura de los hoteles, que será, me imagino que va a ser lenta, porque creo que antes debemos de poner la salud o la vida de las personas, incluso hasta antes que la economía, y de ahí es donde decía yo antes que cómo se estaban portando, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo, y los que más tienen también tienen que hacer un esfuerzo para salir adelante de esta crisis y poner o anteponer la salud antes que incluso la economía. Entonces, me imagino que estaréis preocupadas de cómo os va a afectar ahora el reinicio del turismo, en qué condiciones laborales, como tú estás diciendo muy bien, creo que no podéis volver a pagar la crisis otra vez las mismas, que siempre es el eslabón más débil de la cadena, y garantizando derechos laborales para vosotras y condiciones de seguridad en el trabajo. Eso es fundamental. Yo os quería preguntar, porque bueno, si ya incluso hay hoteles que los mecanismos que ha puesto el gobierno, que no serán suficientes, pero han puesto mecanismos para, como los ERTE, como las fijas discontinuas para que puedan cobrar el desempleo, en fin, mecanismos para intentar dejar a la menor gente desprotegida. Incluso hay hoteles que están intentando de hacer la trampa para ni siquiera asumir eso. Pues ahora vosotras, como colectivo, ¿qué les reclamáis a los hoteles para poder reanudar la actividad y también a las administraciones, tanto al gobierno central como a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento? Porque creo que las administraciones también tienen una parte de responsabilidad en cuidar que las trabajadoras y los trabajadores estén en unas condiciones dignas. ¿Qué les pedís vosotras? Pues por una parte, nos gustaría que todo lo que vaya encaminado a ayudar a estos empresarios sea con la idea de que también sirva para fomentar el empleo, para que las compañeras que se han quedado eventuales fuera, que se van a tirar probablemente
casi un año y algo, no sabemos exactamente todavía según cómo vaya esto, sin trabajar, sin desempleo, pues que puedan volver al trabajo lo antes posible. Entonces, que haya tanto desde el gobierno como por parte de los empresarios siempre dedicado con las miras de que se fomente el empleo para que vuelvan estas trabajadoras lo antes posible a los hoteles. Sabemos que primero están las fijas y fijas discontinuas, y que probablemente, pues como van a abrir poco a poco, pues tarde, pero siempre y cuando se den un poco de facilidades, pues será más antes que tarde. También tenemos muchas compañeras que se han quedado en puerta de prejubilación, con los papeles medio arreglados, otras para arreglarlo. Con todos sus derechos, porque no es que queramos, estábamos pidiendo la prejubilación, la jubilación anticipada, pero ahora mismo no nos referimos a este caso, nos referimos a las que ya tienen sus derechos de prejubilación, con todos sus años cotizados, que tienen 40 y tantos y por ahí cotizados, que se les facilite el procedimiento, porque ahora se han quedado que no saben si eso les va a afectar, no les va a afectar, que eso se acelere un poco, porque si se prejubilan estas compañeras que tienen todo su derecho en hacerlo, también podrán entrar alguna compañera que esté eventual un poco antes. Y las compañeras que ya llevan tantísimos años se merecen que se les prejubile y que no se deje eso ahí otra vez colgado y sin saber qué va a pasar con esto, ¿no? Esas son algunas de las cosas. También no entendemos muy bien por qué los hoteles que se han medicalizado o han estado parasanitarios, por qué Sanidad no permite que trabajen los mismos empleados del hotel. Es una cuestión que también hemos puesto en uno de los comunicados, porque entendemos que el trabajador del hotel de limpieza está igual de capacitado que el que pueda traer de otra parte. Y si necesitaban quizás algún poco de instrucciones, no creo que sea lo más complicado de enseñar a unas personas que están acostumbradas. Entonces, ahí nos ha preocupado mucho de que estos trabajadores no hayan podido estar en su hotel trabajando. También nos preocupa mucho el hecho de volver ahora, porque compañeras, por ejemplo, como digo, que están a puerta de prejubilar, se preocupan de su salud, porque están a lo mejor ya en riesgo por la edad y las enfermedades que tienen ya, tanto por la edad como por el mismo trabajo, porque los pulmones, por ejemplo, nosotras es raro la que no los tengamos afectados por los productos. Entonces, les preocupa empezar a trabajar y que puedan afectarle tanto lo del virus como los productos nuevos que se puedan utilizar para que la higiene sea un poco más, para que sea más desinfectante. Estamos intentando también de elaborar un proyecto de lo que nosotras consideramos que se debería de hacer a la hora de nuestro trabajo, o sea, de los EPIs que necesitaríamos y el sistema para trabajar y cómo actuar, porque todavía también tenemos muchas dudas al respecto. Nadie nos dice cuáles son los protocolos que va a haber a la hora de trabajar y cuando se escuchan cosas se escuchan muy diferentes y un poco raras. Lo que está claro es que estamos enfrentándonos a una cosa nueva Claro. que no se sabe muy bien y vamos aprendiendo sobre la práctica, no solo en España, en otros países también. Pero bueno, estamos aprendiendo a marcha forzada. Lo que entiendo por tus palabras es que lo que sí hace falta, pues desde el gobierno central, que ya era una promesa y que esperemos que la cumplan pronto, que es derogar ciertos artículos de esa reforma laboral o entera, pero por lo menos los más agresivos, derogarlos para que podáis recuperar derechos. Después lo que tú hablas de las jubilaciones y prejubilaciones, pues también se deberían de acelerar para garantizar que esas mujeres pues ya se puedan jubilar y puedan estar cubiertas y, como tú dices, darle paso a otras mujeres. Y yo creo que debemos de pensar que quizás el turismo masivo que habíamos tenido hasta el momento pues va a ser difícil recuperarlo, es que no se va a poder recuperar. Tendremos que pensar en otro modelo productivo y ahí también, en esa reconversión del modelo productivo, tiene que tener cabida
pues las trabajadoras como las Kelly y otras muchas trabajadoras que hay. La verdad es que la situación es compleja. También me comentaba ahí en el comunicado de que también le pedís a la Junta de Andalucía, incluso el Ayuntamiento podría tener también ahí competencias, por lo menos de recomendaciones, de que las subvenciones que se le dé a la patronal de los hoteles pues vayan con una condición de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, y que eso sea una condición indispensable para poder cobrar esas ayudas, o incluso si la incumplen para poder retirárselas. Porque, como tú bien dices, no podéis pagar otra vez de nuevo las mismas esta crisis sanitaria y económica. Pues ha sido un placer hablar contigo, charlar contigo esta tarde, Trini. Pues igualmente digo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de explicar un poco la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, y seguimos trabajando y seguimos luchando para poder salir de esta cuanto antes y en las mejores condiciones. Y bueno, mucho ánimo, mucha suerte y contad con nosotras para lo que haga falta. Muchas gracias.